Comenzamos esta primera semana del año 2026 de una forma positiva. Los ETFs se animan a comprar de nuevo, el precio está por encima de los 90.000, muchas altcoins están remontando, pero vemos datos a nivel on-chain muy preocupantes y que además nos recuerdan otras situaciones que ya hemos vivido antes. Y no exagero si digo que las próximas semanas van a ser de las más importantes del ciclo para determinar nuestra exposición y posición dentro del mercado, porque muy probable que no tengamos muchas oportunidades de hacer las cosas bien durante los próximos meses, si no es en esta ventana que nos está abriendo el mercado. Vamos al análisis on-chain detenidamente, porque de nuevo es muy importante todo lo que vamos a tratar en el vídeo de hoy, tanto Bitcoin como XRP y los datos que nos dejan. Vamos a comenzar con los ETFs y ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que ya esta semana tenemos unos 450 millones en BTC. No es mucho, pero por lo menos muestra una dinámica positiva después de todas estas semanas que han sido tan complicadas. Estando a miércoles y ya con estos 450 millones, es probable que cerremos de las semanas más positivas en bastante tiempo. Esperemos que sea así porque es necesario. En el momento actual, este tipo de demanda de los ETFs es muy importante y no me gustaría que entremos pues en una dinámica récord de salidas, que es lo que tiene pinta como no cerremos bien esta semana. En cualquier caso, si nos vamos por ejemplo a ETH, nos vamos a Ether, nos encontramos los 3 últimos días positivos, por lo tanto bastante bien. Tenemos aquí el viernes pasado, lunes, martes, los datos del miércoles se van a publicar mañana y vemos cómo tenemos aquí 3 días positivos, lo cual pues también es bastante bueno. Luego si nos vamos a XRP, pues bueno, aunque no haya mucho volumen, estamos teniendo, son solo 19 millones, no cambia absolutamente nada, es decir, es a nivel de noticia, es muy bonito de que nunca hemos tenido ningún día negativo en XRP y la verdad que es interesante, pero en cualquier caso no cambia absolutamente nada. 19 millones es totalmente irrisorio para este activo. No va a cambiar, ni va a subir el precio, ni va a bajar. De hecho, ninguno de estos inflow son lo suficientes como para cambiar nada. Porque si miramos, por ejemplo, a nivel semanal, vemos que sí, que a nivel de semana, pues hemos tenido semanas de 250 millones, ¿no? Y además, como veis, es el máximo, no suele sobrepasar esta zona. Y esto no es suficiente. Si nos vamos al mes, allí sí que comenzamos a ver cosas que, bueno, que nos van indicando, ok, que la dinámica puede ser interesante, pero en cualquier caso, 600 millones de dólares en el primer mes de aprobación. No está mal, 666.6. El primer mes, el segundo mes, el mes de diciembre, hemos tenido unos 500 millones. Como veis, va cayendo. Esperemos que este mes pues nos pongamos ahí a los niveles por encima de los 500 millones, pero no es suficiente para cambiar nada. Eso es lo que quiero dejar claro. Recordad, lo llevo diciendo mucho tiempo, pero hay que repetirlo constantemente. El ETF no asegura absolutamente nada, solamente es otra herramienta adicional. Y si no pensáis lo mismo, vamos a abrir el ETF de HBAR, que había tanto y tanto hype, sobre todo de la cohorte, ¿no? De la gente de XRP, que siguen todo el tema de HBAR también, que es uno de esos proyectos. ¿Qué tenemos por aquí? Por aquí tenemos la realidad. ¿Cuántos días llevamos con absolutamente cero inflows? Y hemos tenido el día 24 de mes de diciembre el último inflow. ¿Y el último inflow de cuánto? De menos de $1 millón. Esta es la realidad. Esta es la realidad, no significa absolutamente nada el ETF. El ETF, donde mejor funciona, por lo menos ahora, es en la noticia de que va a haber un ETF. Porque luego, una vez que se apruebe, como no haya nada que sea interesante, allí se queda. En cualquier caso, ahora mismo los proyectos tienen muy difícil competir dónde va a ir el dinero. Alguien que quiere invertir en el ETF, si tiene HBAR y tiene BTC, pues la verdad que de momento lo tienen muy claro dónde invertir, y como otros activos no tengan algo diferencial, lo seguirán teniendo claro. Tendrán aquí 3 cosas: Bitcoin, Ethereum, XRP, y además por este mismo orden: Bitcoin, Ethereum y XRP. Esto es lo que hay actualmente. Pero bueno, seguimos con el análisis porque hay muchísimas cosas que son importantes e interesantes. Los ETFs se van animando y eso es una señal positiva, pero de momento no lo es todo. Hay un dato muy importante, y es que después de muchísimo tiempo volvemos a tener
a estos tenedores a corto plazo gastando en un poquito de beneficios. Esto, la verdad que la última vez que lo hemos visto con una dinámica un poco inferior incluso, pero iba algo pues similar a lo que tenemos ahora, fue desde finales de octubre. Ojo, ha pasado bastante tiempo cuando los veíamos en esta recuperación en los gastos con beneficios, es decir, que lo que estaban moviendo estaba en beneficio y no en pérdidas, que bueno, pues aunque parezca algo que es muy poco, es suficiente para ir cambiando ese sentimiento que hay. Y también es importante, si nosotros nos vamos a Bitcoin, y este quizás es el punto principal del análisis de hoy, y es que esto no se está aprovechando para hacer grandes compras, porque si nos vamos a las ballenas, nos vamos, lo que están comprando prácticamente no tiene ningún peso para poder cambiar la situación actual. Y esto nos lleva a ver de nuevo la distribución y el examen, la zona del examen que llevamos tantas semanas monitoreando y que no es capaz el precio de superar. Esta es la zona principal, 94.000. Es cierto que ahora tiene bastantes más probabilidades que antes de superarla porque los ETFs están volviendo. Pero en cualquier caso tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que una vez superada no tenemos demasiada resistencia en el precio hasta los 103-104 mil dólares, que es cuando empezamos a ver volumen de nuevo. Y esto va a ser prácticamente pues el setup positivo que podríamos tener en las próximas semanas o en los próximos días, dependiendo pues la dinámica y la velocidad que tenga el mercado. Pero tiene muchas probabilidades de llegar a los 100.000, incluso superar los 100.000 por cada BTC. Y esto es un tema también importante para todas esas altcoins que estén por allí atrapadas. ¿Y por qué digo que es tan importante? Porque esta subida, que seguramente veamos más pronto que tarde, es una subida peligrosa que viene acompañada de varias cosas. La primera de ellas es que cada subida se está aprovechando para vender. Este es el gráfico de la entrada de las monedas, en este caso Bitcoin, hacia los intercambios. No son muchos, pero teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos, esto es importante porque al final los inversores ahora mismo no están tanto con la inversión, sino pues aún saliendo de estas fechas navideñas en las cuales pues hemos pasado unas 2 semanas. Y bien, ¿qué es lo que esto significa? Esto está ocurriendo en diferentes monedas. Ahora vamos a ir a XRP. Bitcoin al final es el que sigue dando el ritmo al mercado y podéis poneros como queráis, os puede gustar más o menos, esta es la realidad. Si Bitcoin baja, XRP no va a subir, ni Ethereum va a subir, ni ninguna otra, a no ser de que sea algo muy puntual de 200 millones de market cap, tampoco va a subir, porque sigue mandando. De aquí a unos años veremos, pero de momento esta es la realidad, entonces no estemos inventando y vamos a ver los datos desde esa perspectiva. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver situaciones similares en las cuales volvíamos de all-time highs y teníamos recuperaciones, que es lo que creo que vamos a tener ahora. Entonces, veíamos casos similares. Esto es el MVRV de los tenedores a corto plazo, que son los que hemos mencionado antes, diciendo que están en beneficios de nuevo después de finales de octubre. Nos encontramos aquí situaciones similares. Tenemos aquí all-time high, caídas y recuperaciones. Estas recuperaciones después de caídas, recuperaciones bastante rápidas, agresivas, nunca han terminado bien. Ese es el mayor problema. Pero se convierten en una ventana de oportunidad para poder salir del mercado los que estén atrapados, porque normalmente son recuperaciones, por lo menos lo que hemos visto en los ciclos anteriores, son recuperaciones donde las altcoins tienen un poco mejor el rendimiento que BTC, y eso es bastante bueno porque al final sé que muchos estáis con ciertos problemas en altcoins y esto podría ser una zona muy buena si seguimos viendo la misma dinámica. Si seguimos viendo de que el precio se recupera pero no está apoyado, hay una divergencia con las compras que estamos viendo por parte de las grandes carteras con los retiros de los intercambios. Si tenemos esa divergencia,
esto sería un momento bastante interesante de poder esperar la tormenta, porque recordad que esa zona de los 70.000 no nos la va a anular absolutamente nadie, más tarde o más temprano. Llevo meses comentando esa zona y seguimos, aunque estemos en 100.000, no voy a dejar de decirlo porque esto es una realidad. Y estos movimientos, los cuales seguramente veamos pronto, hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos porque al fin y al cabo nosotros después de esos movimientos solíamos ver otra caída agresiva. Si bien en este caso yo no contemplo zonas, ¿no?, como se comenta, que Bitcoin va a caer hasta los 40.000, 50.000, para mí lo que hay que rellenar es la zona de los 70 y en un principio no se necesita más, viendo la dinámica actual de la red. Por supuesto que eso, teniendo en cuenta las empresas, podía desencadenar una serie de cosas, pero estamos más cerca de los 100 que de los 70, entonces hablemos de momento de la parte positiva de todo ello. Y este es el punto principal, que estas recuperaciones no solían terminar muy bien y les seguía otra caída. Es importante que esto puede cambiar. ¿En qué momentos puede cambiar? Pues en los momentos en los cuales nosotros veamos datos reales, porque vamos a ir a XRP para ver también detenidamente, ya que el comportamiento es muy similar y allí quizás incluso se entenderá un poquito mejor. Si nos vamos a los datos en los cuales vemos la cantidad de monedas que se mueven en beneficios o en pérdidas, fijaros esto es la demostración perfecta de lo que acabo de explicar. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esta subida que hemos visto desde 1.80, 1.78 aproximadamente hasta los 2.30 y algo? Fijaros cómo la mayor cantidad del supply que se ha movido es justo supply que estaba en pérdidas. Es un supply asustado. Y lo que estaba haciendo y lo que está haciendo en este mismo momento es decir, vale, estamos en 1.80, ya estamos en 2.2, 2.3, voy a aprovechar para salirme del mercado, porque no estamos viendo compras, estamos viendo esta transición tan grande de capital en la que, bueno, es un cambio estructural que hemos presentado en nuestro reporte, es muy importante, pero también es importante entender que esto es un juego a largo plazo y lo que estamos hablando ahora es un juego a corto plazo. Y en este juego a corto plazo no están comprando. Y ese es el punto importante. A largo plazo o a mediano no va a cambiar absolutamente nada y esto pues, va a ser pues, algo que ni siquiera nos vamos a acordar. Pero por supuesto que esta información es importante para estar actualizados y entender qué movimientos están pasando en el mercado y sobre todo tener explicación. Porque esto es importante, tener explicación y entender por qué ocurre, no solamente porque ha caído o ha subido porque ha subido. Hay una explicación detrás de esto, lo que nos hará entender mucho mejor la situación actual del mercado. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, básicamente vamos a resumir. Tenemos un setup a corto plazo bastante positivo que podría llevarnos por encima de los $100.000 en BTC o estar en esa zona. Creo que puede ser un poquito más por encima de esos 100.000, alrededor de 103, 104 es una zona en la cual comienza a tener ya mucha resistencia. ¿Y por qué esa zona es muy difícil que la supere? También me gusta dar estas explicaciones, no simplemente porque yo digo que esa zona es importante, es que en esta zona nos encontraremos con cientos de miles de BTC que llevan en pérdidas durante meses. ¿Y qué es lo que ocurre cuando van a volver a su precio de entrada? Salirse. Esto es lo que está viéndose muy bien ahora mismo también en XRP. Y esto es lo que quiero explicar. Vamos a tener que superar esa zona. Si ellos venden, pero hay otros que estén comprando más de lo que vendan, ya está. Podríamos formar, lo primero, una base sólida por encima de los 100.000 para plantearnos futuras subidas. Pero si no podemos formar esa base, y lo más probable es que no la podamos formar, porque, como digo, en los casos anteriores nunca ha salido bien todo esto, pues es muy probable que de allí comencemos de nuevo a ir a buscar los 90.000 y de allí los 80.000, y ahí vamos viendo cómo reacciona en esa zona que es la zona tan importante porque es el precio promedio de entrada, el precio realizado de los ETFs, alrededor de los 82, 83.000 dólares sobre esa zona. Y esa, pues, por supuesto que es muy, muy sólida todo ese soporte. En cualquier caso, vamos a seguir monitoreando. Como os digo, son semanas o días, dependiendo de la dinámica que va a tener, de los más importantes para tomar decisiones. Si alguien a corto plazo tiene dudas, pensad muy bien en esta situación si hay que salirse del mercado.
Tenedlo muy presente porque esta es la parte positiva, que es como un último suspiro, si no entran compras, vuelvo a repetir, antes de más caídas. Y ese último suspiro es bastante positivo porque las altcoins, como hemos dicho anteriormente, van con una dinámica más interesante. Por lo tanto, vamos a vigilarlo muy de cerca, vamos a estar subiendo en tiempo real todos estos datos y actualizaciones de métricas. Por lo tanto, seguidnos en las redes sociales, tenéis los enlaces en la descripción. Estamos bastante activos publicando los análisis, publicando los datos. Yo envío audios por ahí de vez en cuando también para explicar alguna cosa, y con todo eso vais a tener la información suficiente como para tomar decisiones informadas. Dadle a like, suscribiros al canal y dejad un comentario que nos ayuda a crecer. Nos vemos en el próximo.